Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 19 de abril del 2021. Tendremos el tema de esta noche, la necesidad de hombres fieles, segunda parte. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder contar con su compañía y tener este tiempo especial de meditación y alabanza para nuestro Señor. Vamos a comenzar con un cántico y lo haremos con el himno número 118 en nuestro himnario titulado Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu compañía para con nosotros, por concedernos un día más de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Te pedimos que seas acompañándonos y dirigiendo cada una de las partes del mismo y que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea guiando y hablando a nuestros corazones a través del estudio de esta noche. Gracias te damos por todo y lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Alabemos juntos a nuestro Dios con el himno número 25, Tu santo nombre alabaré.
Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 10 al 16. Tito, capítulo 1, versículos 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles, y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos el himno número 134, titulado Un sacrificio vivo. Has buscado la paz y divinos olas, y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda a tu rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te
entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús y gozarte en la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo allí tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. No podemos saber ni por gracia tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, sin rendirnos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar. Y verás lo que ves, el sentarte a sus pies, cuando traigas tú todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado La necesidad de hombres fieles, segunda parte. Escuchemos. Una vez más, muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a continuar con el capítulo 1 de la carta a Tito, los versículos 10 al 16. Y aquí vamos a encontrar el porqué de elegir hombres que sean fieles para el ministerio. Recordemos, queridos hermanos, algo de lo dicho en la vez anterior: toda iglesia tiene conflictos y esos conflictos deben ser resueltos de manera sabia, y para esto es necesario que en su interior y en su liderazgo estén hombres que reúnan las características que señala el apóstol Pablo, tanto en la primera carta a Timoteo capítulo 3 como aquí en el capítulo 1 de la carta a Tito. Es necesario que sea así, y entendamos bien esto. En el libro de los Hechos, capítulo 6, en sus primeros 3 versículos, encontramos nosotros la problemática de la iglesia. Por poner un ejemplo, había cierta discrepancia por el tema de la repartición de los alimentos. Había algo muy sesgado allí. Las viudas de los griegos eran desatendidas porque las viudas de los judíos estaban teniendo cierto tipo de preferencia. Había acepción de personas. Para resolver este asunto en cuanto a la distribución de los alimentos, fue necesario escoger hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si para servir las mesas, que es algo tan elemental, era necesario este tipo de requisito, fíjese usted cuánto más para la administración de la Iglesia del Señor, para el liderazgo central de la Iglesia del Señor, para la pastoral. Ahora, dentro de la realidad que vivía la Iglesia en el siglo I, aquí vamos a encontrar algunas razones importantes
por las cuales se necesitaba hombres llenos de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, en los cuales esté muy marcada la doctrina del Señor Jesucristo, la obra y persona del Señor Jesucristo y el testimonio de la cruz en sus vidas. Dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Dice aquí, esa era la realidad, mayormente los de la circuncisión. Queridos hermanos, aquí encontramos una razón poderosa por la cual debe haber hombres que reúnan esas características, esas cualidades espirituales para atender estos asuntos. Cuando hablamos de gente contumaz, ¿qué es lo que estamos diciendo? Había personas de carácter rebelde, soberbio, porfiado y tenaz en mantenerse en el error. Eso es lo que dice el diccionario con respecto a la palabra contumaz. Una persona contumaz es una persona rebelde, es una persona porfiada y tenaz en mantenerse en un error. En otras palabras, es una persona descarada, intransigente y es nociva para la salud de la iglesia. Dice aquí hay muchos contumaces, muchos, no uno, muchos contumaces. De allí la razón por la cual el versículo 5 nos dice a nosotros que Tito fue dejado en Creta para corregir lo deficiente. Y aquí empezamos a ver parte de eso que es deficiente. Definitivamente a la iglesia habían incursionado este tipo de personas que no buscaban el bien espiritual, la edificación del cuerpo de Cristo, sino más bien hacer una especie de protagonismo malsano con falsas doctrinas, con conductas que lo que buscaban era ser vistos por los hombres. Y nos dice aquí que eran contumaces. Lo segundo que señala son personas habladoras de vanidades, habladoras de vanidades. Si nosotros volvemos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, encontramos nosotros versículos 3 y 4 esta descripción. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las vanidades, como dice aquí. Había una serie de ataques en cuanto a lo doctrinal para con la iglesia naciente allí en el siglo I. Y créanme, hermanos, la situación no cambia. Vivimos tiempos semejantes en donde hay personas contumaces, soberbias, que no quieren someterse a la autoridad de la iglesia, que no quieren someterse a un liderazgo marcado por la ortodoxia de la fe. Y cuando digo esto me refiero a un andar saludable, ceñido a la palabra de Dios, y no por vanidades y fábulas y cosas que resultan de la imaginación o muchas veces de influencias malignas. Entonces, la iglesia de hoy necesita estas palabras para poder enfrentar la situación que nosotros vivimos. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros consideramos un poquito de la historia de la iglesia latinoamericana, ¿qué es lo que nosotros vamos, y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia evangélica, qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Allá por los años 1860, 1870, empezó a haber la incursión del evangelio en los países por medio de los colportores. ¿Quiénes eran los colportores? Eran personas que llevaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, la Biblia. Ellos iban llevando Biblias para que las personas conociesen el Evangelio, el camino de la vida eterna. Luego, allá por los años 1897 aproximadamente, se empezaron a sembrar iglesias, se empezaron a enviar misioneros para traer el Evangelio. Y en el año 1897, tanto aquí en Ecuador como en Chile, se sembraron las primeras iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera dentro de un contexto conservadorista católico romano, perseguidor de la iglesia. Y en ese entonces la iglesia, y esto es una gran verdad, cuando está bajo persecución, por supuesto que se vuelve más fuerte, se depura, se vuelve más dependiente del Señor. Luego vamos avanzando con el tiempo y este proceso de persecución y de rechazo fuerte nos acompaña durante el siglo XX, los años 1900, hasta llegar aproximadamente a 1970, donde esa especie de rechazo fue menguando, fruto
del Concilio Segundo Vaticano que proponía bajar esa hostilidad de parte de la Iglesia Católica hacia la Iglesia Evangélica, no con un fin solidario o de interreligiosidad en donde se respetan los diferentes criterios, sino con la finalidad de evitar que el católico saliera de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Católica hacia la Iglesia Evangélica. Entonces allí nace esta propuesta de bajar esa hostilidad que era propia aquí en nuestro país. Pero ¿qué fue lo que esto produjo en la Iglesia? A raíz de los años 1980 empiezan a incursionar una serie de novelerías dentro de la Iglesia, cambios, surge el tema de la doctrina de la prosperidad, el movimiento carismático y una serie de doctrinas que no se ceñían a la palabra del Señor. Esto hizo que la Iglesia bajara la guardia. Y ya entre 1980 y 1990 viene el cambio de la liturgia evangélica hacia una liturgia mucho más contemporánea, con música contemporánea. Y hermanos, como se ha podido comprobar a lo largo de la historia, son muy ciertas estas palabras, que la liturgia termina definiendo la doctrina de una iglesia y no al contrario. Entonces llegamos al punto en que la iglesia empieza a sortear una serie de doctrinas nuevas. Por ejemplo, el hecho de recuperar lo que el mundo nos ha quitado. Este es un principio que no es bíblico, pero propone que nosotros debemos recuperar cosas como el baile, las bebidas alcohólicas y cosas de esa naturaleza que desde este nuevo quehacer de la iglesia se dice que no es pecado, se dice que hay que recuperar lo que se nos quitó, la música y cosas por el estilo, y no es así. Y hay una serie de ataques viscerales contra la postura bíblica de algunas iglesias. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día se dice que mantenerse en la sana doctrina es tener una mente estrecha, que mantenerse en la sana doctrina, tal como fue enseñada, es ser intransigente, que mantenerse en la sana doctrina es no tener amor por los demás. Queridos hermanos, todo eso es falso y no debemos dejarnos arrastrar ni engañar por ese tipo de cosas, sino entender que, así como en los días del apóstol Pablo, hay habladores de vanidades y engañadores, habladores de vanidades y engañadores. Por ejemplo, el tema de los apóstoles en estos últimos años, si nosotros echamos un vistazo, en Estados Unidos, donde surge esta falsa doctrina, estos llamados apóstoles no son sino tipos que han dado mal testimonio del Evangelio de Jesucristo, perseguidos por la justicia por cuanto acumulan grandes fortunas de dinero y no hay declaración al fisco ni una explicación transparente con respecto a estos manejos de dinero. Por otro lado, son personas que han caído en escándalos morales muy fuertes y que han puesto en tela de duda algo que años atrás se respetaba mucho, el testimonio de la iglesia evangélica. Entonces, frente a este tipo de cosas, nosotros debemos tener la misma actitud que propone el apóstol Pablo a Tito. Miren ustedes, esta gente que son habladores de vanidades y engañadores, dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia y por qué es que nosotros necesitamos hombres bien puestos en la palabra de Dios con un buen testimonio? Es por esta razón. El problema que tenían en la iglesia primitiva provenía mayormente de los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo. Si usted lee el capítulo 15 del libro de los Hechos, va a darse cuenta que esto no era tan nuevo. Venía suscitándose de hace algunos años atrás, porque algunos creyentes estaban tratando de obligar que los gentiles que se habían convertido al Señor y que eran objeto de la gracia salvadora del Señor, se volvieran a los rudimentos del judaísmo, a la observancia de fiestas, de purificaciones, de rituales y cosas a las cuales no estaban obligados. Entonces, en el concilio de Jerusalén se termina determinando que a los nuevos creyentes, a los creyentes en la fe del Señor Jesucristo que eran gentiles, no se les obligase a ninguna de estas cosas, sino que se abstuviesen de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de animales ahogados y cosas así. Entonces, amados hermanos, nosotros
tenemos que entender que en ese contexto, dentro del quehacer de la iglesia, cuando se ataca la pureza de la enseñanza de la iglesia, no se puede tener una actitud conciliante. Por esta razón, el apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a los Gálatas, censura fuertemente la actitud del apóstol Pedro y la actitud de Bernabé, que son arrastrados en una hipocresía. Cuando vienen los judíos se comportan como judíos y cuando están entre los gentiles entonces procuran congraciarse con ellos. Amados hermanos, no se puede tener una actitud pasiva frente a las falsas doctrinas ni frente a los falsos maestros que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo o que atentan contra la enseñanza de la sana doctrina. Cuando el apóstol Pablo dice es preciso tapar la boca, por supuesto, hermanos, no se trata de una reacción literal, no es que vamos a ir detrás de estas personas con violencia a cerrarles la boca, no, tenemos que entender claramente el contexto anterior. El buen testimonio, el buen obrar, la sana conciencia delante del Señor, predicando a Jesucristo no por intereses errados, es lo que debe priorizarse dentro del quehacer de la iglesia para tapar la boca a esta gente. Pero por otro lado, no se espera una actitud pasiva, no es que dejemos que pase el tiempo y estas cosas cambiarán o estas personas cambiarán. No, hermanos, esa no es la actitud ni de un pastor ni de una iglesia. Porque recordemos bien las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, cuando se habla del buen pastor. El asalariado es el que ve venir el peligro y no hace nada. El asalariado está conforme con su condición, no se atenta contra él. ¿Por qué razón? Es alguien que se le paga por hacer un trabajo. No son suyas las ovejas y no las cuida como si fuesen suyas. Y hay lastimosamente hoy en día esa forma de pensar de que pronto por sí solas estas cosas se irán corrigiendo. No, amados hermanos, eso no es bíblico, eso es pura filosofía humana. No puede tomarse esa actitud pasiva, no puede tomarse esa actitud indiferente. El apóstol Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Trastornan casas enteras, enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y cuando hablamos de esto, de ganancia deshonesta, quisiera por un momento que ustedes abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice la Escritura. Pero hubo también falsos profetas, así que no todo el que dice que es profeta de Dios, y algún rato conversaremos más extensamente sobre esto, no todo el que dice que es profeta de Dios lo es. Esta gente venía con falsas enseñanzas buscando el engaño de la iglesia. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, escuche bien, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, ¿qué significa todo esto, mis amados hermanos? En primer lugar, la denuncia que hace el apóstol Pedro de estas personas inspiradas en el engaño, cuyo fruto de sus palabras y de sus obras es el engaño. Dice que se introducirán encubiertamente, y para que se introduzcan encubiertamente tiene que cumplirse lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Tendrán apariencia de piedad, sí, hablarán de Dios, tendrán una Biblia bajo el brazo, hablarán del amor de Dios y empezarán a cuestionar los modelos de la iglesia, empezarán a cuestionar el liderazgo de la iglesia y van a decir que la iglesia no hace nada por los pobres, que la iglesia no hace nada por los delincuentes, que la iglesia no hace nada por los alcohólicos y drogadictos. Hace algún tiempo atrás alguien me escribió cuestionándome que por qué nosotros no tenemos clínicas para alcohólicos y drogadictos, y quiero ser claro en esto, esa no es la misión que Cristo nos ha impuesto a nosotros como su iglesia. Nuestra tarea es predicar el evangelio, y la tarea de todos nosotros en el quehacer de cada uno es esa. Ahora, si alguien siente el llamado de Dios, digámoslo así, si alguien siente en su corazón
y es movido a misericordia para tener un lugar donde las personas puedan recuperarse de sus adicciones y recibir el Evangelio de Jesucristo, primero saque todos los permisos que manda la ley, actúe conforme a derecho, como dice la palabra del Señor, actuando en justicia y no encubiertamente, y hágalo, pero no tiene por qué cuestionar al que no lo hace. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, tengamos cuidado. Ahora, esto de que introducirán encubiertamente sus doctrinas, sus herejías destructoras, es una gran realidad. Aquellos que dicen, hermano, dé $100 que Dios le va a dar 1,000. Mentira, Dios no hace eso. Escúcheme bien, Dios no hace eso. Yo escuché el caso de un hombre que le dijeron que venda su moto, que Dios le daría el doble y el triple. Vendió su moto, llevó el dinero a esta gente y nunca tuvo nada más. Y lo que le dijeron fue, no, es que le faltó fe. Falso. Esas cosas no las enseña la bendita palabra del Señor. Son negociantes que cumplen lo que dice aquí el versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo único que a estas personas les interesa es cuánto le pueden sacar de dinero a los incautos. ¿Por qué esas iglesias se llenan de gente? Porque están ávidos de novelerías, de vanidades, de fábulas y no de la bendita palabra del Señor. Porque es mucho más fácil, escuche bien lo que voy a decir, es mucho más fácil meter la mano al bolsillo, tal vez sacar $10 o $20 o $100 o $1,000, hacer un famoso pacto entre comillas con Dios. Eso es mucho más fácil, amados hermanos, que sentarse todos los días a meditar la palabra del Señor y a someter nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad a la palabra del Señor. En otras palabras, es mucho más fácil eso que tomar la cruz de Cristo y seguir el sendero de la vida eterna. Algunos quieren tomar atajos, quieren la bendición de Dios, pero no quieren pagar el precio de una vida consagrada al Señor. Y por esa razón caen fácilmente en todas estas cosas. De $2,000 y Dios va a salvar a su gente, a su familia del COVID. Y empiezan estos falsos maestros y falsos profetas a hacer declaraciones. Hace unos días atrás escuchaba de alguien que oraba reprendiendo al COVID y que el COVID no nos puede tocar y que, hermanos queridos, por favor, cuando usted escuche ese tipo de cosas, usted sabe que está delante de una persona que está hablando cualquier cosa menos algo venido de Dios. Hace algún tiempo atrás escuchaba a uno de estos famosos apóstoles reprendiendo al COVID, ordenándole que se retire, y todavía estamos con COVID acá. Entonces, tengamos nuestros sentidos ejercitados en la palabra. Tengamos nuestras convicciones firmes en Jesucristo y recordemos esto. Amados hermanos, partimos nuestro quehacer parte del estudio de la palabra del Señor, de lo que está escrito, no de lo que nos imaginamos o no de lo que suene políticamente correcto según los tiempos que estamos viviendo. Y aquí dice claramente en Tito el apóstol Pablo, esta gente enseña por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tal como decía el profeta Jeremías, falsos profetas que profetizan paz a los que viven en desobediencia con Dios. Amados hermanos, dijo el Señor claramente en el libro del profeta Isaías, no hay paz para los impíos. No podemos profetizarle paz a una persona que está viviendo en fornicación, que está viviendo en adulterio. Ahora, dice aquí Pablo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Describe la conducta de esta gente. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Alguien dijo alguna vez, pastor, ¿no le parece que usted es un poco duro al decir esas cosas? Mire, escuche bien lo que voy a decirle. Yo empecé diciendo, al abordar estos versículos, que no es bueno que la iglesia tome una actitud pasiva frente a los falsos maestros, frente a las falsas enseñanzas, frente a todo lo que podría ser dañino para el buen desarrollo de la iglesia del Señor. Un verdadero siervo de Jesucristo, comprometido con el mensaje de la cruz, comprometido con lo escatológico, sabiendo que un día compareceremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, debe predicar la sana doctrina, debe ser convencido y comprometido hasta el último aliento de su ser con la palabra.
Entonces, mis amados hermanos, no puede ser que tengamos una actitud pusilánime, empiezan a predicar falsas doctrinas por acá, tratando de arrastrar a la iglesia hacia el error. Dice aquí claramente, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No repréndelos por el hecho simple de decir yo tengo la razón y ellos no la tienen. No reprenderlos por el hecho de dejar salir una forma de enojo o de apasionamiento que no tiene ningún fruto de justicia en el Señor, porque dice Santiago que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces el propósito es que se vuelvan a la fe del Señor Jesucristo, que sean sanos en la fe, sin aditamentos. ¿Por qué razón? El trasfondo judaico lo que pretendía era lo siguiente, que los creyentes en Jesucristo tuviesen una especie de salvación compuesta por dos elementos. El primer elemento, la fe absoluta en el Señor Jesucristo, y el segundo elemento, el cumplimiento de los rudimentos de los rituales y de los preceptos judaicos establecidos por Moisés. De allí que ellos querían crear una especie de sincretismo. Esto, como dice en la carta a los Gálatas, invalidaba la gracia recibida por ellos. ¿Por qué os esclavizáis? ¿Quién os persuadió, Gálatas insensatos, para abandonar esa gracia que es todo suficiente para la salvación de los hombres? Entonces, el propósito de la reprensión es que sean sanos en la fe. ¿Por qué razón? Porque cuando alteramos los principios de la salvación, los principios de la fe en el Señor Jesucristo, hacemos una iglesia frágil, hacemos una iglesia débil, endeble, que no crece. ¿Por qué razón? Porque está contaminada en su esencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablemos un momento de aquellos creyentes que creen o que piensan que la salvación se pierde, que porque tuvo un enojo hoy en la mañana o porque tuvo un desliz en este momento, han perdido completamente su salvación, o porque las cosas empiezan a complicarse, sienten que han perdido su salvación. Amados hermanos, tengamos cuidado, eso es peligrosísimo. Si la salvación no se logra por obras, no se pierde por obras, somos sellados. No estoy diciendo con esto comamos y bebamos que mañana moriremos, no, pero el creyente no es perfecto a la altura del Señor Jesucristo sin pecado. Mientras estemos en este cuerpo de muerte y de vergüenza, nosotros pecaremos eventualmente por la debilidad y fragilidad de nuestra humanidad, pero no consuetudinariamente como el que no tiene el auxilio del Espíritu Santo y de la bendita palabra. Entonces, procuramos que la iglesia descanse absolutamente en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque es peligroso, hermanos, lo que se escucha. Estos falsos profetas, apóstoles, profetizas de mentira y de engaño, diciéndole a la gente que para alcanzar cierto tipo de grado espiritual deben dar más dinero. No, amados hermanos. La gracia todo suficiente del Señor es lo que necesitamos para nuestro peregrinaje en esta tierra. La exhortación del versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Se apartan, tal como leíamos en la segunda carta a Timoteo capítulo 4. Abandonan la verdad en búsqueda de esas falacias. ¿Por qué, amados hermanos? Hay gente perversa que no sufre la sana doctrina, sino que quieren algo novedoso, movidos por una forma de orgullo a veces intelectual, a veces emocional, quieren figurar delante de los demás como a aquellos hombres iluminados con los cuales Dios tiene un contacto que no tiene con el resto de la iglesia. Perversa mentira, amados hermanos. No hay escogidos a los cuales Dios ha separado, solamente a ellos les dice su verdad. El hecho de que usted esté leyendo conmigo en esta noche la bendita palabra del Señor, ¿sabe lo que significa? Que no hay esos escogidos iluminados, que la verdad de Dios se derrama sobre toda la iglesia del Señor y que no debemos caer en el engaño de algunos que dicen, venga para acá mi iglesia porque acá tenemos a un instrumento de Dios, acá tenemos un ungido de Dios, que sobre él reposa todo lo... Hermano, eso es falso, totalmente falso. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, usted ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios, usted tiene la bendita palabra del Señor que yo tengo. ¿Cuál es la diferencia? No se deje persuadir por este tipo de personas que se apartan de la verdad. Al contrario, en estos tiempos difíciles debemos permanecer en la verdad.
Y termina este capítulo haciendo una enseñanza y una aclaración sobre la conducta de esta gente. Versículos 15 y 16, a manera de proverbio, dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjense, aquí nos describe algo que es esencial en el ser humano: las intenciones, la forma de interpretar las cosas, el pensamiento del hombre. Y esto no es cosa extraña, porque Hebreos nos dice que la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que está aquí. Cuando nosotros vemos estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, estamos delante de esta gente para las cuales las cosas puras, las más puras, las corrompen. Porque para las cosas puras, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta lo más sublime lo contaminan. Y hermanos, créanme, hay una larga lista de este tipo de corrupción dentro de estos hombres protervos que con maldad generan engaño y hacen engaño y van de iglesia en iglesia. Pero lo importante es esto, que para los puros todas las cosas son puras. Y esto tiene mucho que decir, queridos hermanos, empezando por una limpia conciencia. Cuando usted tiene una limpia conciencia y se acerca a Dios con sinceridad, créame que hay una bendición enorme sobre su ser. Por otro lado, dentro del ejercicio de nuestro cristianismo, el doble sentido no es propio de un creyente. Repito, el doble sentido no es propio de un creyente, porque todas las cosas son puras para los puros. Si usted es una persona pura, lavada por la sangre de Cristo, santificado por su Espíritu Santo, el doble sentido no debe tener lugar, ni en su pensamiento, mucho menos en sus palabras. Escucho personas contando chistes de doble sentido y ahí viene el cuestionamiento. Bueno, ¿esta persona es creyente o no es creyente? Porque para los puros todas las cosas son puras. Para los corrompidos y incrédulos, para ellos nada es puro, todo es tergiversable. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. De allí la alerta que debe mantener la iglesia. ¿Y cómo se define eso? Pues esta gente profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y aquí se cumplen las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, cuando se nos enseña que por el fruto se conoce al árbol, y de la abundancia del corazón habla la boca. Mis amados hermanos, esta gente puede decir que conoce a Dios, puede decir que tienen una palabra fresca, puede decir que tienen un mensaje fresco, recién llegado del cielo, amados hermanos, pero si su vida manifiesta otra cosa totalmente distinta, créame hermano, usted no tiene por qué escuchar a esa persona, no tiene por qué deslumbrarse con esa persona. Tengamos mucho cuidado porque nuestra cultura es muy susceptible a la novelería. Si alguien nos dice yo estuve en el cielo y después bajé al infierno, eso se vende, hermanos, que da miedo. Y hay personas que continuamente están en búsqueda, tienen una avidez de escuchar todo ese tipo de novelerías y su conducta no muestra la menor forma de madurez, de sobriedad, de crecimiento en el Señor. Al contrario, son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a avanzar hasta allí nomás, queridos hermanos. Allí terminamos el capítulo 1, pero quiero que meditemos esto en esta noche. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué tan necesario que los ancianos, los pastores fueran irreprensibles, etcétera, etcétera? Es porque, hermanos, frente a esos peligros que la iglesia corría en cuanto a la doctrina y en cuanto al quehacer, queridos hermanos, se necesitaba gente capaz de enfrentar estas falsedades, primero con doctrina, conociendo la verdad del Señor Jesucristo, y segundo, con carácter. No podemos tener una actitud pusilánime diciendo o esperando que, bueno, con el tiempo las cosas pasarán, con el tiempo las cosas se corregirán por sí solas. Fíjese, desde el versículo 5 vemos una actitud activa, no pasiva, que propone el apóstol Pablo. Corrige lo deficiente, repréndelos. Hermanos, esa es la actitud que se debe tener
en el cuidado de la iglesia del Señor. El asalariado ve venir el peligro y se va, o toma una actitud pusilánime, indiferente frente al peligro. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas, que fue lo que Cristo Jesús, nuestro Salvador, hizo por usted y por mí. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a entonar juntos el himno 142, Más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más resignación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche y oremos mucho porque el Señor guarde a nuestra amada iglesia, a su iglesia, de todas estas cosas que se escucha en el medio, porque ahora con el avance de la ciencia y las redes sociales es muy fácil que se diseminen los errores doctrinales y hay muchos creyentes que, no teniendo fundamento en la palabra, son susceptibles al error, al engaño. Oremos porque el Señor guarde esta su iglesia y oremos porque Dios tenga misericordia de nuestra ciudad y este asunto, esta pandemia, baje o desaparezca conforme a los planes eternos de Dios. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu amor, tu cuidado y tu compasión sobre nuestras vidas. Señor, oramos en el nombre de Cristo pidiendo que tú guardes a esta tu amada iglesia de la presencia de los errores doctrinales. Oramos, Señor, porque cada día podamos nosotros ser fortalecidos en tu palabra y que podamos también, amado Señor, tener esa hambre y esa sed de tu palabra. Amado Dios, oramos también porque esta pandemia sea controlada por ti y, Padre, en el nombre de Jesús, sea quitada de nuestro medio.
apiádate de nuestra ciudad. Y oramos por aquellos que están enfermos en las casas de salud y también por aquellos que están en proceso de recuperación. Acompáñanos en el resto de esta noche, lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda noche.